Wa orea bañe a yaputa hawa ponabe oñondivepa. Hola, mi nombre es Roque Núñez. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes para compartir esto de hablar del guaraní y que en síntesis podamos llegar todos a un buen acuerdo y poder compartir este dulce idioma guaraní. Bien, mi tema, la cotidianidad del guaraní, voy a hablar específicamente sobre la experiencia de cómo yo aprendo el idioma y luego, con los años, voy a aprender a escribir. El guaraní lo fui escuchando de oído por mis abuelos que me enseñaron y como ellos decían que estaba cercenada esa lengua, vamos a decir, ellos no podían hablar por ahí con sus vecinos, ya que se reían de ellos. Y bueno, ellos en el ámbito familiar siempre lo hablaban, lo conversaban. A través del tiempo fui aprendiendo y cuando asistía al interior de Corrientes, conversaba con otros chicos y esa comunicación, ese guaraní yopará que los decimos, de esa mezcla entre la lengua guaraní y el español. Por supuesto, cuando era chico no tomaba tanta trascendencia en mí, era nada más que un diálogo. Luego fui entendiendo el idioma y buscaba la forma de poder aprender a escribir. Bueno, el primero que me da, por decir así, la mano es el profesor Avelino Núñez. Él me enseña a poder escribir y entender realmente lo que estaba diciendo. Luego, bueno, acá están otras de mis profesoras que me fueron ayudando para poder amar esta lengua. La cotidianidad, vamos a decir, de las experiencias que viví, en su momento trabajaba en el hospital escuela y venía gente del interior y ya siendo conocido ahí, decía yo a los médicos y enfermeros que bueno, algo del guaraní entendía. Más de una oportunidad llegaron gente del interior que no hablaban nada de castellano y me buscaban. Sí, el que está en la habitación 7 habla guaraní. Es así que iba y podía comunicarme con esa persona que estaba ahí, cuál era su dolencia, su queja. Me decían también estas personas que ellos muy poco hablaban del en castellano, ya que iban a la escuela y por ahí sus maestros no lo entendían. Bien, es así que esto aún más me ayuda a seguir tratando de entender el idioma y conversando con parientes ya bastante mayores, me decían, a nosotros se nos prohibía por ahí hablar en guaraní porque nos trataban de gente ignorante. Lo que buscaban nuestros padres era que aprendamos el castellano. Es así que en los bailes, me contaba mi abuela, que iban ellos, llegaban gente de Corrientes, como lo decían ellos, y las chicas o los muchachos mismos tenían vergüenza de salir por ahí a bailar porque decían, no les entendemos nada, tanto de la persona que iba de acá como los que estaban en el lugar. Bien, en el ámbito escolar, acá están presentes muchos de mis alumnos, que muchos de ellos, como palabra suelta, como en su momento yo fui aprendiendo, ellos también me preguntan, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? Entonces yo, desde mi humilde punto de vista, lo que trato es de
enseñarle por ahí ese guaraní yopará que decimos, ese regionalismo, esas variantes que tenemos en los distintos lugares donde se habla. Y gracias al esfuerzo de ellos pudimos cantar el himno en guaraní. Muchos de ellos no conocían nada del guaraní, salvo, como les decía anteriormente, algunas palabras sueltas. La voluntad de ellos estuvo y se pudo hacer un excelente trabajo. En la escuela, ¿qué es lo que se pretende o qué es lo que me gustaría a mí? Es, a través de esas palabras sueltas, como yo lo aprendí, poder trabajar con ellos, y de esa manera se me hace que le va a ser más fácil, aprendiendo desde lo local, para ir luego a lo internacional, si lo queremos llamarlo, como es el guaraní estándar que está en el Paraguay. Bien, la idea es ir trabajando de a poco con las palabras cotidianas, con lo que nos manejamos todos los días, para que los chicos puedan ir aprendiendo y a su vez ellos reavivando esta lengua tan rica que gracias a Dios hoy por hoy se está revalorizando, se está trabajando para poder llegar a un buen puerto. Bueno, a lo que estás diciendo de la gente que quiere aprender el idioma, si bien así haciendo una pequeña comparación con el español, por ejemplo, no sé si les pasó a ustedes, pero a muchísima gente sí le pasó lo que voy a comentar. Hay niños que van a la escuela y se les complica la vida con la C de casa, porque suena lo mismo la C de casa que kiosco. Entonces cuando escribe kiosco con la K de kilo, como decimos nosotros, y cuando escribe queso, suena lo mismo, pero ya es con la Q. Y bueno, obviamente le agregan la U, la E, la S y la O, es queso. Y si es kiosco, es la K de kilo, I-O-S, la C de casa o kiosco. Pero cuando suena casa, es, obviamente, como dicen las maestras, es la C de casa, la A, la S y la A. Y casa suena igual que kiosco, pero son diferentes letras. Luego, si tiene que escribir, por ejemplo, una palabra, una calle acá en Corrientes, se llama Nuestra Señora de la Asunción. Asunción. Termina con la S, la C, perdón, la I, la O, acento en la O, la N al final. Y él suena Asunción. Y lo que hace un rato sonaba casa, kiosco, ahora ya es Sion. Entonces empiezan los pequeños problemas que el chico va a tener en la escuela con relación al fonema y al grafema. Todo lo que es el fonema es la parte del auditivo, es decir, lo del sonido, y el grafema es la escritura. Y en el idioma guaraní, por ejemplo, si nosotros queremos, no tenemos la C de casa así para escribir solo como una sola letra. Sí, que viene acompañada, por ejemplo, con la otra letra que es la H para nosotros, y unida a la E, por ejemplo, es che o she. Che, que es primera persona del singular. Ahora bien, si yo quiero unir lo que es el fonema con el grafema, en guaraní también puedo tener ciertos problemas si puedo tener una muy buena fonética. Es decir, yo puedo mirar, por ejemplo, a cualquiera de las chicas que está acá y puedo decir cuñatay porá, señorita bella o señorita hermosa. A cualquiera de ustedes, a esta que está aquí, a aquella, a vos también. El punto, ¿cuál es? Cuando de la oralidad paso a la escritura, yo tengo que escribir cuñatay porá. Pero vamos a la última palabra. Porá, que es una palabra nasal, la P, la O, la R y la A nasal. Ahora, si yo en la escritura me equivoco y en la última letra no le pongo el al grafema
la A, no le pongo la nasalidad, queda por A. Es decir, cuando alguien va a leer lo escrito, escrito está, va a leer Cuñataí Pora. Y ahora la señorita hermosa o señorita bella pasa a ser la señorita Pora. ¿Y la señorita Pora qué es? Pora qué es un ser mitológico, para algunos es un ser muy feo, malo, que le pega a la gente. Y acabo de decirles a ustedes que Cuñataí Pora es señorita bella, pero en la escritura, si llego a escribir mal, significa otra cosa. Por eso que contestando a lo que hoy un señor había preguntado a Abelino, sí es muy cierto. La correcta escritura es difícil, también para el español. O si no, escuchen a la gente cuando está escribiendo y empiezan las preguntas. ¿Eso es con C o con S? ¿Con B corta o con B larga? Hasta hoy día la gente acarrea el problema de la primaria de la escritura por no haber aprendido correctamente. Vaya a saber cuáles fueron los problemas, ¿verdad? Pero es muy importante a la hora de aprender un idioma, en este caso el guaraní, tener las dos cosas bien en claro, tanto el fonema y el grafema. Bueno, gracias. Bien, continuando. Bien, continuando con lo cotidiano del guaraní, vamos a decir el tema del saludo, que por ahí estructurados tenemos a lo que ya aprendimos el guaraní en sí, lo que hoy estudiamos, y la gente común, el Baeparicó, como que va acortando la terminología, y es algo que se usa acá en nuestra región, y nosotros perfectamente, vamos a decir, lo entendemos. Sabemos qué nos están diciendo. Es decir, por ahí una persona no habla tal vez guaraní, pero sabe lo que le está diciendo la otra persona. Debemos tener en cuenta que la lengua guaraní es descriptiva, ¿cierto? Mostramos el objeto. Y si una persona presta atención, es decir, la otra persona, se da cuenta a qué es lo que se está haciendo referencia. Hoy por hoy, vemos en la calle, en los carteles, términos en guaraní que nuestros chicos van viendo por ahí mal escrito, por decirlo así, porque, vamos a decir, se escribe como se entiende, y eso a través del tiempo se va a ir corrigiendo. Pero para el que entiende el idioma se da cuenta a qué lo que está queriendo llegar es lo que está escrito. Nuestro guaraní no está mal hablado. Yo aprendí el guaraní de mis abuelos, como yo por ahí lo llamo, ese guaraní yo para Yaguapú llama telere, me decía mi abuela. Vamos a sentarnos a mirar tele. No está mal. Es lo que sabemos, lo que somos y lo que por ahí debemos cuidar, proteger. Si una persona quiere aprender más adelante estructuradamente, bienvenido sea. Pero mi idea, y por lo que siempre converso con el profesor Abelino, es mantener y cuidar nuestro guaraní yopara. Es nuestra forma de comunicación con nuestros abuelos. Hoy por hoy, mi abuela con 95 años, la mayor parte de nuestra conversación es en guaraní. Por ahí yo le digo, no, se dice esto, no, yo aprendí así, mis padres me enseñaron así, es lo que yo te transmití. Bueno, la cotidianidad de gente que habla en guaraní, y ya son por ahí gente grande,
gente joven por ahí no habla mucho, en el interior mismo, en el campo mismo, ya todo es el castellano. El guaraní como que se fue dejando, perdiendo a través del tiempo. Solo nuestros mayores son los que conversan. Ojalá que estos congresos, o nosotros, la mayoría que están acá ya profesores, podamos inculcar, incentivar a nuestros jóvenes para mantener esta lengua y desde lo cotidiano ir hacia lo más complejo. No quería dejar de recordar, por ahí muchos ya lo saben, que el 28 de septiembre de 2004 se sanciona la Ley Provincial 5.598 que establece el guaraní como idioma oficial alternativo de la provincia de Corrientes, incorporando en los niveles del sistema educativo la enseñanza del guaraní. Existen distintos establecimientos que hoy por hoy se está enseñando como taller. Dios mediante, el año que viene ya se estaría implementando como un espacio dentro de las cajas curriculares de algunos establecimientos. Caso específico del Colegio José María Ponce, que este año se implementó el bachiller de lenguas y el año que viene, si Dios quiere y la Virgen, estaríamos enseñando el idioma a nuestros alumnos. Algo más así como para dar un ejemplo vivo, concreto, bien puntual a lo que dijo el compañero. El punto, yo estoy ahora enseñando, yo soy docente, estoy enseñando guaraní en Sauce, en la Tecnicatura Superior de Enfermería. Y la gran mayoría de los alumnos está haciendo el guaraní como segunda lengua, porque ellos son español hablantes, ¿sí? En su casa, la parte desde chiquitos, todo era español. Pero ellos tienen la parte auditiva que le escucha a la gente de la zona que sí habla el guaraní. Ellos mucho no entienden, pero sí tienen el oído, ellos escuchan. Entonces, cuando estamos en el aula y estamos tocando los temas, como ya sea saludo, en fin, los números, los meses del año, el tema que sea del día, ¿verdad? Ellos van relacionando lo que estamos dando con lo que ellos escucharon. Entonces hacemos una especie de ejercicio de todo lo que estamos dando como clase, ellos recuerdan lo que ellos escucharon. Entonces unimos lo que fue el antes, por decir así, con lo que es la vida actual ahora, que están estudiando el idioma y lo están aprendiendo rápido, les gusta y realmente ya las preguntas, la comunicación sencilla ya va siendo en guaraní y como ellos dicen, poco a poco se están volviendo multilingües. ¿Por qué? Porque para ellos su primera lengua es el español. Tuvieron inglés y ahora guaraní. Entonces están haciendo un ejercicio de que las palabras, los saludos, lo están haciendo por triplicado. Como se dice en español, como se dice en inglés y ahora como se dice en guaraní. Y créanme que para una persona multilingüe es mucho más fácil aprender un idioma. Por eso que hay personas que tienen conocimientos de 3, 4 o 5 idiomas y nosotros decimos, ¿y cómo hizo para aprender ese? ¿Cómo es posible? Nosotros apenas estamos gateando acá con este idioma. Y claro, el cerebro ya lo tiene ejercitado, ya es como el que lo maduró, lo trabajó. Así como hay gente que se prepara para un deporte y después juega otro deporte, juega bien, juega otro deporte, decimos, ¿cuánto deporte practica? Y en todos es bueno. Y justamente la palabra, porque practicó. Y eso también nos pasa con el idioma y especialmente con el guaraní.
Y vamos a ser sinceros también, con el tema de guaraní es difícil. Hoy le di el ejemplo del pora y el porá. Y sí, la verdad que sí. Pero es menos complicado que el español, por ejemplo, con el tema de la C de casa. Bien, también debemos resaltar que hoy por hoy 8 millones de personas de las regiones de Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil hablan idioma guaraní. Dice, el guaraní ha sido reconocido como idioma de trabajo del Mercosur. Y aquí hago una reseña de un periodista, Bruno Perón. Dice, es preferible aprender un idioma nuestro que sea auténticamente latinoamericano que intercambiar expresiones e ideas con ropajes ajenos. Esta atención concedida al guaraní no significa el abandono gradual del portugués o español en los países del Mercosur, sino una manera de dar voz a una de nuestras raíces, la indígena, y valorizar lo propio sin ningún sentimiento de atraso o culpa. Los países llamados desarrollados tendrían que aprender el guaraní y respetar el espacio cultural y latinoamericano. ¿Qué resalto de esto? Que hemos dejado de lado en nuestra vida cotidiana el hablar en guaraní, por ese miedo, ese temor a que se nos rían. Como me decían mis abuelos, hablar en guaraní nos decían los guarangos. No, la misma gente por ahí que venía desde el interior a habitar la capital, cuando se iba ya desconocía, dice, algunas palabras y se criaron hablando guaraní. La misma gente decía, pero vos hablás en guaraní. Y entonces la gente de campo, que lo que tenía vergüenza y tenía que aprender obligadamente el castellano. Venían a trabajar y acá los patrones le hablaban en español. Ellos quedaban, como decía mi abuelo, mirando la luna. Él vino, me contaba, a trabajar en el puerto. Los compañeros hablaban la mayoría en castellano y le decían hacer alguna tarea y él quedaba por unos minutos pensando qué es lo que le decían. Y él no se podía comunicar porque él no sabía hablar el castellano. Hasta que tuvo que ir aprendiendo. Y con el tiempo, dice él, fui olvidándome de algunas palabras. Lo cotidiano, sí, hoy por hoy se habla. Bien, sí, es nuestro guaraní, es nuestra esencia, es nuestra forma de ser. Les voy a dar un ejemplo vivo de lo que acabo de decir. La gente que vive en Corrientes, pero para aquellos que realmente son correntinos, obviamente viven en Corrientes, y por ejemplo tienen que el día de mañana irse a otra ciudad porque tienen que representar a su curso, a su barrio, a la misma ciudad, y por un nivel cultural o deportivo, lo que fuere. En algún momento, porque vienen de Corrientes, les van a pedir que canten un chamamé, que bailen un chamamé, que hablen en guaraní. Y esta frase que les voy a decir, me dijeron algunas personas que les pasó esto. Dicen que es muy triste y doloso para ellos haber sufrido esa experiencia. Gente, por ejemplo, que fue a bailar representando a Corrientes en otras localidades. Y bueno, en algún momento determinado, así, le pasaron el micrófono, qué sé yo, y todos le estaban filmando, para que diga algunas palabras en guaraní. Y ahí, frente a toda la gente, no saber qué decir y reconocer que no sabe y volver con la frente marchita, como dice la canción, y decirse a sí mismo. Y al final, y mi cultura, yo que fui a representar a la parte de la cultura, y mi cultura, yo sé que es mi cultura nativa acá, el guaraní, y el chamamé, y uno y tampoco. No todos, si nos ponemos a cantar, vamos a cantar bien.
no todos vamos a bailar bien si nos ponemos a bailar. Y si hablamos el idioma guaraní, no todos también vamos a poder hablar correctamente, es cierto. Pero algo que tengas de lo tuyo, de tus raíces, y que vayas donde vayas, lo lleves, vas a llevar algo que realmente tanto es tuyo como de tu provincia, de tu ciudad. Porque crean o no, cuando estén lejos, van a amar esto que tal vez ni siquiera conocían, que es, ya sea en este caso, el idioma guaraní. Muy y muchas veces mal despreciado. Bueno. Bien. Y para ir cerrando, y espero haya sido de su agrado esto poco que conozco y que voy aprendiendo a través del tiempo del guaraní, y voy a decir unas palabras que me decía, o tomo las palabras, mejor dicho, del profesor Avelino Núñez. Para hablar en guaraní debemos sentir, pensar en guaraní y poner el corazón en ello. Tratar de revalorizar, amar este idioma que nos dejaron nuestros ancestros, y en ustedes, chicos, hoy que están presentes, en ustedes está poder mantener esta lengua y que ustedes puedan transmitir a otras generaciones. Muchas gracias. Agüeyé. No sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Si no, así, adelante. Le contesto ya nomás. Antes de llegar, o sea, mejor dicho, cuando llegaron los españoles, en síntesis los europeos, se dieron cuenta que el idioma guaraní era la lengua general de toda esta parte de América, ¿sí? Y que era el idioma con el cual mayormente se comunicaba la gente. Y no solo se comunicaba, sino se entendía a la gente. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que tratar de dejar plantada nuestro idioma para que florezca y poco a poco nosotros vayamos conquistando la vida, el corazón, bueno, ya te dije la vida, ¿no? Y traer nuestra cultura acá. Bueno, cuando eso pasó a la escuela, en la escuela estaba prohibido hablar el idioma guaraní. Aquel alumno que lo hablaba y iba un niño y contaba, señorita, ahí fulanito está hablando en guaraní, ese niño quedaba castigado. Así es. Y también había, por personas que contaron, castigos físicos, no solamente psicológico, de que quede sin recreo, por ejemplo. Y otra cosa más, espere, vamos ahora de la escuela vamos a la casa. En las casas, en muchas casas, los padres o los abuelos, entre ellos, en la conversación adulta, hablaban en guaraní, pero la conversación del adulto era solo para el adulto, no intervenían los niños. Y otra cosa más, estaba prohibido también que esos niños aprendan el idioma. ¿Por qué? Por una de las creencias erróneas, que si aprendían el idioma guaraní, le iba a interferir en la escuela.
voy a dar otro ejemplo. Una de las personas, o mejor dicho, grupo de personas o etnia que más aman a la naturaleza son los guaraní y también los otros nativos, no solamente los guaraní. No tenemos nosotros como vamos a ver la destrucción del hombre de la naturaleza. No están los nativos como destructores de la naturaleza. Ellos tampoco destruían la parte de la flora y la fauna. No. O sea, tenían un gran amor hacia sí mismo, hacia la otra persona, hacia Dios, y como nosotros buscaban lo que es el cielo, como se dice cristianamente hablando, para ello era Uba Marane'u, que es la tierra sin mal. Ubu Marane'u. Sí, sí. Sí. Bien, si no hay más preguntas, un aplauso para los profesores. Antes de la próxima exposición, les quiero leer una invitación en realidad, porque es una invitación a firmar. Aquí en el lobby hay gente de esta organización, que es el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, y ellos dicen lo siguiente: los abajo firmantes solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial la reglamentación y puesta en vigencia de las leyes 5.598, que establece el guaraní como idioma oficial alternativo de la provincia de Corrientes, y la ley 6.176, que agrega a los calendarios de actos y conmemoraciones oficiales de la provincia el 28 de septiembre como Día Provincial de la Lengua Guaraní. De esta manera, muchos ciudadanos que solo hablan guaraní podrán ser incluidos a los derechos que hoy se les niegan. 5 de septiembre de 2015. Esta es una petición que quienes quieran firmarla pueden pasar por el lobby y firmarla. Y ya que estamos con los anuncios, la profesora va a anunciar el taller que se da aquí de guaraní y otros talleres más. Muchas gracias. Bueno, yo quería pasarle los horarios, días y horarios específicos en los que dicto talleres de lengua guaraní por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Acá en Casa del Bicentenario se dictan los días miércoles de 16 a 18 horas. Y en la Biblioteca Popular Escritores Correntinos, mediante el programa Vamos al Barrio, estamos los días lunes de 18 a 20 horas. Para quienes les interese, quienes quieran tomar contacto, pueden dirigirse directamente acá a la Casa del Bicentenario los días miércoles, o les puedo dar una tarjetita con el número de teléfono por consultas. Pueden, la pregunta de si pueden sumarse a esta altura del año a asistir a los talleres, sí, se puede. Son talleres. Damos gramática, fonética, pero haciendo mucho hincapié en la fonética de la lengua guaraní, en el aprender a hablar, en el practicar el lenguaje. Muchas gracias. Continuando con el Congreso, hoy había mencionado la Escuela José María Ponce y me reclamaron que hay 3 cursos, no solo uno, así que está cuarto, primera, quinto y sexto año. Y lo más interesante es que la escuela tiene orientación en lengua, es
una de las primeras en Corrientes y la única en la ciudad de Corrientes en implementar a partir del año que viene, como decía el profesor, el idioma guaraní como aprendizaje oficial. Así que bienvenidos a todos ustedes. Continuando con el cronograma de hoy, la disertación a continuación es de Aníbal Díez, lo invitamos a pasar. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Profesores e Idóneos en Lengua Guaraní Corrientes y el tema será el resultado educativo en la educación bilingüe. Hola. Buenas tardes. Quisiera hacer una preguntita primero. ¿Hay docentes de primaria o de nivel inicial en la sala? Bien. Esto casi va a ser entonces un diálogo entre usted y yo, porque esto está pensado, si bien no exclusivamente hacia docentes de primaria y de nivel inicial, también está como para concientizar a aquellos docentes de otros niveles, como para que tengan presente por qué enseñar el idioma guaraní. Y voy a comenzar. Ustedes están viendo ya la primera diapositiva y se las voy a leer, porque no creo que ustedes entiendan. ¿O alguien entiende? Bueno, comenzamos. Ñañe Pirú. Sao Shan Hao. Juan Yin Nimen. Nimen Tou Hao Ma. Wo Hen Hao. Hen Kao Sin Ren Shi Nimen. La segunda diapositiva dice: se la voy a leer, se la voy a leer y se la voy a decir, total, igual no creo que lo puedan entender todavía. Wo Xin Shi Yao Aníbal. Wo Tao Shong Shue Pujol Chu. Wo Shi Shue Shi Lao Shi. Como no se mueve la diapositiva, yo voy a hacer los gestos, justo traté de... es la siguiente lámina, por favor. Bien, ahí que estamos viendo. Los números, muy bien. Se dicen Shu Tsi. I, Er, San, Si, Wu, Liu, Shi, Pa, Yo, perdón. Shi es 10. Ustedes estarán pensando, ¿qué tiene que ver el idioma chino con el Congreso de Guaraní? Tiene mucho que ver. Porque así como ustedes no entendieron nada de lo que yo dije hasta que vieron los números, el niño guaraní parlante que concurre a una escuela rural es enseñado en español, en una lengua que el niño no entiende, no la conoce. Puede saber palabras sueltas, pero no tiene un dominio lingüístico del español. Y el docente, la mayoría de las veces, en un gran porcentaje, tampoco conoce el idioma guaraní. Entonces enseña en el único idioma que sabe, que es el español. ¿Qué ocurre con eso? Al igual que ustedes, no entienden, primero se sorprenden, no van entendiendo nada. Esos 2 o 3 minutitos que yo estuve hablando en chino, multiplíquenlo por las 5 o 6 clases que tiene el chico por día, los 5 días a la semana, todo el mes, todo el año,
que le estén queriendo enseñar algo en un idioma que él no conoce. Por supuesto, se distrae, no entiende, molesta a los compañeritos, le molesta a la seño. ¿Y qué pasa al final del ciclo escolar? Por supuesto que repite. Repite una y otra vez, hasta que la maestra cansada lo hace aprobar. Y el chico vuelve a replicar su historia, su trayectoria escolar en el siguiente grado. En el único grado que no va a repetir el alumno es en el primer grado, porque ahora existe lo que se llama unidad pedagógica, en la cual el chico que ingresa al primer grado no puede repetir, pasa sí o sí al segundo grado. O sea que zafó un año de repetir, pero nada más. Esa es la triste realidad que vive nuestra infancia, la niñez correntina en las escuelas rurales. Sea la localidad que sea del norte, del centro, del sur de la provincia, esa es la realidad. Lamentablemente ocurre, se da, hay mucha bibliografía referida a ese tema y las autoridades los conocen a esos temas, saben, constantemente se les está planteando, pero hasta ahora no vemos una decisión firme al respecto. Siempre le encuentran el pero. Si hay alguien del gobierno provincial, del Ministerio de Educación, lo lamento, que tal vez no le guste lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y es una verdad que no la pueden refutar, lamentablemente. Pónganse en ustedes de nuevo en el lugar de ese niño. Así como me escucharon, un día entero, 2 días enteros. ¿Qué van a aprender? No sé. Imagínense que yo les quiera explicar a ustedes o enseñar, vamos a hablar de un 5º grado, las oraciones, y dentro de las oraciones o dentro de la sintaxis, los adjetivos, calificativo, demostrativo, y todo en un idioma que ustedes no conocen. Mucho van a aprender, mucho. Sobre este tema de la deserción escolar hay mucha bibliografía en internet. No así en el Ministerio de Educación de la provincia. Yo traté días y días de buscar información sobre este tema, pero o no hay, o justo la página que a mí me interesaba estaba en construcción. O sea que no hay información local sobre ese tema. Sí hay a nivel nacional, en el Ministerio de Educación de la Nación, un sector del ministerio que se llama relevamiento de escuelas rurales, pero que cuando entré a la parte de estadística me encontré con unos números que no coinciden para nada con lo que dice una institución que para mí es de todas la más confiable, que es la UNICEF. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia. Tienen información un poquito, se puede decir, desactualizada, porque la última que tienen es del 2010, pero igual sirve para que tengamos un pantallazo. Si por favor mostramos la primera diapositiva con números. Ahí al pie tenemos algunos números, como para ir pensando cuál es la realidad, la triste realidad que pasa el niño correntino y que después se va a transformar en deserción escolar, fracaso escolar, por no tener un trabajo donde él pueda presentar su certificado de escolaridad, va a tener un trabajo poco remunerado, poco calificado,
y esa historia se va a replicar en su familia. Al pie de la lámina tenemos números de la UNICEF, que yo fui descartando lo que era escuela secundaria porque a mí lo que me interesa es nivel inicial y primario, que es donde sí o sí hay que enseñar la lengua guaraní. Porque en esos primeros años es donde mejor el niño aprende un idioma y donde tiene, se puede decir, su cabecita no ocupada con muchas cosas, y con más razón si vive en un ambiente rural donde no está pendiente de internet, de la televisión, del WhatsApp, de las redes sociales, porque a veces directamente no hay luz. O sea que le regalaron también a algunos alumnos las netbooks del plan Conectar Igualdad y no tienen dónde conectarla. Y si tienen dónde conectarla, no tienen el servidor. O sea que más de lo mismo, poca educación. Según la UNICEF, tenemos un total de 41.150 niños en edad escolar, en escuelas rurales. Según Marisa Sensabela, una estudiosa del CONICET, y esa misma información la repitió la primera responsable de Educación Intercultural Bilingüe, Sonia Heisler, el 50% de la población rural de Corrientes habla guaraní. Supongamos que de estos 41.000 niños, vamos a redondearlo en 40.000, el 50% habla guaraní. Son 20.000 niños a los que se les está enseñando en una lengua que ellos no conocen. Que como se dice en el profesorado de educación primaria, es la lengua dominante, la lengua culta, impuesta por las clases altas, por las clases gobernantes o dominantes. Entonces tenemos 20.000 niños distribuidos por toda la provincia que no hablan como primera lengua el español. Y en muchos casos, repito, el docente no habla guaraní. Entonces, cada uno tiene un código lingüístico y, por supuesto, no le llega ni a uno ni al otro el mensaje del otro emisor. El chico no aprende y la maestra no sabe cómo hacerse entender. Tampoco cómo enseñar, ni qué sabe el chico para no repetir, para no volver a enseñar lo que el chico ya sabe. Repito, triste realidad. En el cuadro 2, en la lámina siguiente, vemos que a partir del segundo grado ya hay sobredad. ¿Qué quiere decir sobredad? La sobredad simple es que el niño tiene un año de más respecto de lo que tendría que ser la edad teórica, la edad correcta para ingresar. El niño debería ingresar a los 6 años al primer grado y posiblemente en el segundo ya tiene 7 u 8 o 9, como a mí me tocó ver en la escuela donde yo estoy haciendo mis prácticas docentes, estoy haciendo mi observación, porque yo estoy estudiando el profesorado de educación primaria. Hay niños en segundo grado con 9 años y ya son repitentes, acá en la escuela, acá en la ciudad, no voy a decir la escuela. Así que imagínense lo que debe ser una escuela rural, donde en muchos casos tenemos escuelas rurales con plurigrado, es decir, todos los chicos juntos en un solo salón y el docente va enseñando de a ratos para un grado, para el otro, un tema para el primer grado, un tema para el segundo grado, otro tema preocupante. Y encima en un idioma que el chico no entiende. A partir de los 11 años, según la información que da la UNICEF, 1 de cada 2 niños
solamente asiste con edad teórica, sin repetir ni abandonar. Y a partir de los 13 años, los números van mostrando que se intensifica el abandono escolar, la deserción escolar. Posiblemente esto sea en el ámbito rural a causa de que el niño a esa edad ya no es tan niño, ya lo consideran un joven, un adolescente, y tiene que ayudar en las tareas del campo, tiene que ayudar a los padres. Y entre ayudar a los padres y comer o dar de comer a sus hermanitos e ir a la escuela donde no aprende nada, no entiende nada porque no le enseñan en su idioma, el chico prefiere abandonar. Una elección muy lógica desde su punto de vista. En otro cuadro tenemos que en el ámbito rural la sobreedad avanzada, que es más de 2 años repetir un grado o estar con más de 2 años sobre la edad teórica en un grado, duplica al ámbito urbano de la provincia. En la secundaria esas brechas, esos números se reducen, pero es debido al abandono escolar, al desgranamiento que ya fue sufriendo la escuela primaria en su momento. Entonces no hay tanta sobreedad avanzada, pero es a causa del abandono, no es mérito de los docentes. Y así se repite tanto en la escuela primaria rural como la secundaria este panorama. Se hable guaraní o se hable portugués. Porque también está el problema del portugués sobre la costa del río Uruguay, donde por la penetración de las radios y la televisión, los chicos hablan mejor portugués que español. Y muchos de los progenitores también son de ese origen, son de origen brasileño. Entonces, ¿cuál es la lengua materna obligada? El portugués. La UNICEF nos da muestras muy crudas, que después, si ustedes quieren, yo le doy la página, el correo electrónico de la Asociación de Profesores de Guaraní, como para que ustedes me vayan pidiendo ese archivo, aunque figura en internet, figura como UNICEF 2010, Corrientes en Cifras. Está disponible para cualquier persona interesada en el tema y que se quiera amargar un rato. De esos números surgen que de cada 100 alumnos que en el 99 asistían con 6 años a educación común, en el 2010, 49, es decir, casi el 50%, había abandonado la escuela. De ellos, de ese 50 restante, solo 11 ingresa a educación para adultos, a la EPJA, educación para jóvenes y adultos, o sea, a partir de los 14, 15 años, un chico ya no puede estar en educación primaria común, sino que tiene que ir a escuela nocturna, primaria nocturna. De ese 50% que abandona la primaria común, solo 11 van a escuela nocturna primaria. Yo cuando empecé a mirar estos números, la verdad no me dio ninguna alegría ni ninguna... Quería hacérselo saber a todo el mundo, lo comenté a mis compañeros de la asociación y ellos estuvieron de acuerdo en que esto merecía ser dado a conocer a través de un congreso como este, porque son cifras que asustan, son cifras que, más allá de lo que se llama el relato, es la realidad. Y eso que no apareció la nata por acá todavía a filmar eso, o si no, no sé qué pasaría. De esas 100 personas que en el 99 asistían con 6 años, es decir, con edad teórica, a la escuela, 29 continúan asistiendo, pero repitieron 1 o más veces.
y solamente el 22% asiste sin haber repetido nunca, un 22%. Educación rural primaria de Corrientes. O sea que analizando esos números llegamos yo por lo menos llegué a una conclusión de que hay dos problemas urgentes que surgen del análisis de esos números. Primero, el docente de escuela primaria que sale de un instituto de formación docente con un título de profesor en educación primaria, no se le enseña guaraní. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo estoy cursando el 4º año y no me enseñaron guaraní, me enseñaron inglés, un cuatrimestre, como si yo recibido fuera a enseñar a ser maestro de escuela primaria a Inglaterra, Norteamérica, Sudáfrica, Australia. Miren si apenas el chico de educación rural habla el castellano y le voy a hablar en inglés. Entonces, de raíz ya está fallando la formación nuestra, la formación del docente. No nos enseñan guaraní. No existe en el diseño curricular del profesorado de educación primaria la inclusión del idioma guaraní como materia obligatoria. Cada 3 o 4 años se agregan y se quitan materias que se consideran variables complementarias y por ahí en algún docente, algún directivo se le puede ocurrir que se le enseñe guaraní a sus alumnos del profesorado. Hasta ahora no ocurrió. Así que para mí, aparte no aprendí inglés. En un cuatrimestre no se puede aprender un idioma en 3 módulos semanales donde nos enseñaban sí a traducir, pero a traducir no es hablar, ni a leer, ni a entender. Las 4 competencias lingüísticas ahí están muy, muy reducidas. Es solamente traducción. Y la traducción a mis compañeros les salía Baí Tecatú, más o menos nomás. El otro problema que yo detecté analizando los números y la información que pude bajar tanto de la provincia como de la nación, repito, es el diseño curricular. Esperemos que esto se modifique. Creo que antes de fin de año se va a empezar a discutir, y no sé si a aprobar la Ley Provincial de Educación, y consideramos que todos los que estamos involucrados en la enseñanza del idioma guaraní tenemos que formar parte de ese congreso, de esa deliberación, de ese debate para dar nuestra opinión, para sugerir ideas, para debatir y hacer ver la realidad. De vuelta, no les voy a quitar mucho más tiempo. No es un tema agradable de presentar, porque si pensamos en esos chicos, vemos un futuro muy, muy poco halagüeño para esas criaturas. El que ya pasó la primaria, y bueno, pasó. Si llegó a la secundaria, bienvenido sea, pero mi pensamiento está en ese chico que abandona la escuela. Digo de vuelta, abandono escolar, fracaso escolar primero, a causa de la sobriedad. El fracaso escolar y el abandono es a raíz de la sobriedad. Los compañeritos más chicos se burlan de ese compañero grande que está repitiendo por 2ª, 3ª vez el grado. Y por supuesto el chico se cansa y se manda a mudar. Creo que todos haríamos lo mismo.
Entonces el docente, el sistema educativo, el docente no tiene la culpa. El docente replica lo que le enseñan y hace lo que puede, muchas veces más de lo que debe. Pero creo que es el sistema educativo provincial el que está fallando, el que no está queriendo ver ese problema. Y tampoco los institutos de formación docente. Ya veo el problema que se me arma con mi profesora de inglés y si llega a sus oídos esto y al rector de mi instituto, pero bueno, no importa, me hago cargo de lo que digo. Así que está en nosotros tratar de ayudar a estos chicos. ¿De qué manera? Peleando, firmando cualquier petición que se le presente por la institución que sea, en la que se pida que se reglamente la ley 5598 del 2004 y una participación, ojalá inviten a los tutores también a la discusión o al debate de la Ley Provincial de Educación para que se planteen estos temas, porque si no nos involucramos, estos temas siguen siendo invisibles a la sociedad y a las personas que tienen el poder de cambiarlo. Así que como últimas palabras, y después le dejo acá al amigo Alberto que también él colabore con la disertación. Y esto no va dirigido a ustedes, esto va dirigido a las autoridades provinciales, nacionales, a la que le quepa el sayo. Una persona muy conocida por nosotros, o muy nombrada entre nosotros, o de la que escuchamos mínimo una vez hablar, dijo hace mucho tiempo: lo que hagáis a un niño, lo hacéis a mí. Y esto lo escuché en la misa el domingo pasado y me quedó muy grabado porque yo venía armando en mi cabeza la presentación esta. Y eso me marcó a fuego la tarea del docente rural o del docente urbano, porque no es necesario ir hasta el campo para encontrarnos con un niño cuya primera lengua es el guaraní. Puede ocurrir que por la falta de trabajo, por cualquier motivo, una familia del campo venga a vivir a la ciudad y nos toque ese niño como alumno. No tenemos que ir al campo. Pero si nos ocurre eso, ¿qué hacemos? Ya es tarde, no aprendimos guaraní. Cuando lo aprendimos, más o menos, ya pasó el ciclo escolar y ese chico se fue o repitió, culpa nuestra. Queda con ustedes, Alberto. Gracias. Y para que les quede un poquito más grabado, me voy a despedir en chino. Xie xie ni men, quiere decir gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor. Si hay alguna pregunta, abrimos la mesa. Si alguien quiere hacer alguna consulta, creo que está bastante claro la estadística. Así que muchísimas gracias, profesor. Continuando con la disertación, invitamos al profesor Casco, Gavino Casco, a hacer uso de la palabra. El profesor Dr. Gavino Casco es sacerdote, escritor, periodista, padre de familia, nació en Burucuyá, Corrientes, 1962. Es abogado y trabajó como secretario del Juzgado Laboral número 1. Publicó el libro Yo fui testigo, es coautor de Bases Constitucionales de América Latina y el Caribe. Junto a Silvio Liuzzi tradujo la Constitución correntina al guaraní, escribió Abaeñé en el 2007 y Tarahui Ñaitériru, obra actual de reciente edición. Doctor, lo invitamos.
Buenas tardes. Es un gusto encontrarme con ustedes, aunque ya me limitaron el tiempo, pero yo suelo ser desobediente y suelo más bien atenerme a las exigencias del tema y a las exigencias del público presente. De modo que vamos a encarar el tema porque, como decía el profesor Díez, realmente es urgente redescubrir nuestra realidad sociocultural. Corrientes es denominada república aparte, a veces en son de burla y a veces porque responde a una realidad sociocultural distintas a la conformación de otras provincias de la República. Vamos a encarar un tema, mejor dicho, un tema con dos puntales: la realidad sociocultural correntina, no solamente desde el punto de vista de la lengua guaraní, sino ante todo de su toponimia. Por eso el tema de mi exposición lo denominé lengua y toponimia. Por favor, podían esa luz porque me encandila y no veo nada. No sé si están filmando o qué es, pero yo no necesito esa luz. Me deja en la oscuridad y no veo nada. Gracias. Bien. Como introducción, digamos, vamos a imaginarnos a una persona o un turista que llega por primera vez a Corrientes. Va a escuchar y va a encontrarse con dos realidades que para él son desconocidas. Primero, desde que entra en la provincia, va a encontrarse con nombres raros. Desde que entra en la Mesopotamia, se encontrará con Chajarí, Mocoretá, Curuzucuatiá, Itapucú en Mercedes, Itapí, Ituzaingó, Iribucuá y toda la zona guaranítica, nombres que a él no le significará nada. Pero lo entendemos como turista, porque él no es de acá. Lo que yo no entiendo es que a los que habitamos acá, a los que nos denominamos correntinos, ignoramos en qué realidad vivimos. Por eso me ha parecido encarar en esta conversación con ustedes, que quiero que sea animado, que se pregunte. No tengo ningún problema en responder y acortar la conferencia.
Palabras que deberíamos ser los correntinos intérpretes y propagadores, ser embajadores de nuestra cultura. A priori digamos que la cultura guaranítica ha sido ágrafa, es decir, no ha tenido ni tiene aún escritura como puede haber sido o es el chino, por ejemplo, el japonés, el árabe, que tiene su propia escritura. Nosotros fuimos sorprendidos en nuestra cultura guaranítica por unos invasores que poco se preocuparon de la cultura de los aborígenes, de los autóctonos. Solo les interesaba llenarse los bolsillos, asesinar, destruir, esclavizar. Pero, no obstante eso, ha llegado hasta nosotros por medio de la transmisión oral, ha llegado hasta nosotros esta cultura que la vivimos a diario, que muchos de los que estamos aquí la sentimos a flor de piel, lo vivimos diariamente. ¿Quién no siente un tetero o piel de gallina cuando escucha su música predilecta como Kilómetro 11 o algún otro chamamé? Es decir, nuestra cultura la vivimos. Lo que no sabemos es interpretarla y transmitirla a los demás. En esa transmisión y llegada hasta nosotros de la cultura guaraní, ha jugado un papel importantísimo la transmisión oral, es decir, la narración de boca en boca de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de lo que hoy nosotros tenemos como realidad. Pero no vamos a agotar la infinidad de modos y maneras como nos ha llegado esa cultura. Vamos a detenernos simplemente en su lengua, un poquito aludiendo a la lengua guaraní y en segundo lugar a la toponimia. Ya dijimos que estamos acompañando a un turista imaginario y lo entendemos que no entienda nada de lo que escucha ni de lo que ve. Pero lo lamentable es que nosotros los correntinos o los que vivimos en estas tierras no sepamos dónde estamos viviendo. Por eso yo me acuerdo que mi madre, que era de pura sangre guaraní, descendiente de aquellos que lucharon con Andresito Guacurarí, ella nació en las costas del Santa Lucía, entre Brucuyá, Concepción y General Paz. En esa zona ella me contaba que a principio del a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las familias compuestas por abuelos, tíos, amigos, parientes, al anochecer se reunían alrededor de un fogón para calentar el ambiente si era invierno o para ahuyentar los mosquitos con la quema de estiércol
vacunos, si era verano, y allí se contaban lo que ellos llamaban los casos. Y allí, en esos casos, mitad leyenda, mitad fantasía y mitad realidad, se transmitieron las leyendas y mitos que aún hoy día están vigentes entre nosotros en la zona rural ante todo. Allí se conservaron la leyenda del Pombero, la leyenda del Yasuyateré, la leyenda del Lobizón y tantas otras como de la Blanca Flora, que me contaba mi madre, o otras leyendas aún vigentes que el contador o narrador del llamado caso sabía a veces intercalar o aterrizar esa leyenda abstracta en algún lugar que podía ser una laguna donde se ahogó el gauchito aquel, en aquel monte donde se ahorcó aquella mujer, o aquel árbol frondoso aún existente donde se fue degollado fulano, cosas muy frecuentes en la época en que vivió mi madre y que ponía en vilo a los oyentes. Esas tradiciones aún están vigentes en el campo rural, en la zona rural de Corrientes. Yo lo tengo en mi último libro, que se llama Tarahui Ñe Iterirú. Lo tengo relatado en 10 leyendas en guaraní, acompañado por un CD, donde se narran el contenido de esos mitos y leyendas correntinas que aún persisten en nuestro campo correntino. Pero, como dijimos, y volvemos al comienzo, esas realidades supervivieron y llegaron hasta nosotros gracias a la transmisión oral. Y nada, digamos, de la memoria musical muy desarrollada entre los guaraníes. Así llegaron a nosotros creaciones anónimas como Kilómetro 11, que ya en mi niñez yo escuchaba entre los años 40 y 50, interpretado por un no vidente llamado Quelito Lugo, que vivía en Burucuyá, en la casa de los padres de José Alberto Naeses, que vive todavía en Burucuyá, y quienes lo conocen a él le pueden averiguar quién fue Quelito Lugo. Y así por el estilo, tantas otras piezas musicales como la caú, el caraún, que tanto lo ha difundido Marito Bofil, y tantas otras piezas que fueron de creaciones colectivas del pueblo. Y esa memoria musical, como no tenían escritura, fueron transmitiéndose de generación en generación. Pero volviendo a lo que dijimos, lo que le llama la atención a un turista o a un no correntino que llega por primera vez, que entra por la Ruta 12, y hemos mencionado en primer lugar que se encontrarán con lugares desconocidos para él, no solamente en el nombre, sino
en el contenido de esa ciudad con la que se encuentra. Chajarí, no es Chajarí, sino Chajarí, o sea, el río de los Chajá. El Chajá conocemos nosotros todos, esa ave zancuda que abunda en toda la Mesopotamia y que saliendo acá de Corrientes, nomás en las primeras lagunas o esteros, lo encontraremos picoteando en el embalsado. Después pasamos a Curuzucuatiá, otro nombre desconocido por los correntinos. ¿Qué significa Curuzucuatiá? Muchos lo han identificado con cruz de papel, pero eso es ridículo. ¿Dónde o quién ha visto una cruz de papel? Conocemos, y más, eso lo podemos constatar en los cementerios, conocemos una cruz de madera, una cruz de piedra, pero no una cruz de papel. Por consiguiente, cruz que los guaraníes no podían pronunciar dos consonantes seguidas, la cruz se transformó en Curuzú, porque le intercalaba la U entre la C, la R y la R nuevamente antes de la Z final, y así tenemos Curuzú en vez de cruz, porque los guaraníes no podían pronunciar, cuando estaban guaranizando una palabra castellana, no podían pronunciar dos consonantes seguidas. Tenemos Curuzú, Cabará, que quiere decir cabra, y así muchas palabras que ellos no podían pronunciar por la presencia de dos consonantes seguidas. Siguiendo con Curuzú, podemos decir que es fácil distinguir, encontrar, y en eso los autores no disienten, la palabra cruz, que es guaranización de cruz, Curuzú. Pero lo que no están de acuerdo es en cuatiá. Y cuatiá es un verbo, es un adjetivo que está calificando a Curuzú. Quiere decir cruz grabada. ¿Y qué es lo que se graba? Yo por eso había pedido un pizarrón para escribirle las palabras griegas de yes, que significa la J de Jesús, la E, la eta griega, y la S, que significa soter. Entonces, esa leyenda yes fue sustituida en muchas órdenes religiosas, como los jesuitas, para, en vez de poner eso que ustedes habrán visto en todas las cruces, INRI, que también es abreviatura de Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, que Pilatos mandó a poner sobre la cruz de Jesús cuando lo llevaron a crucificar en las afueras de Jerusalén. Bien, esa yes en las cruces de piedra grabadas sirvieron a los jesuitas en la época de la colonia, en la época de las misiones jesuíticas, para mojones,
para mojonar, o sea, ir estableciendo los límites de sus propiedades que ellos tenían y que le llamaban Tupambae, o sea, la propiedad de Dios. Y una de las hileras de cruces grabadas estaban a la orilla del río Curuzucuatiá, que delimitaban los límites de las propiedades del Cabildo de Yapeyú y del Cabildo de la población de Curuzucuatiá y de Corrientes. Esa delimitación, ya en época de Belgrano, cuando funda la ciudad de Curuzucuatiá, ya estaban. Y el río ya se llamaba Curuzucuatiá. De modo que Belgrano no inventó nada, sino que ordenó, desde el punto de vista legal, ordenó la población y lo llamó Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatiá. Y ese es el nombre. No es ni cruces de camino, ni es cruz de papel. Quiere decir, Curuzucuatiá quiere decir cruces grabadas. O sea, los mojones que delimitaban la propiedad del cabildo de las misiones jesuíticas, que luego quedaron intactas cuando se emancipó el país. Como dato curioso, tenemos en el Paraguay una ciudad que se llama también Curuzucuatiá, que data del tiempo de las misiones jesuíticas. Y esa ciudad responde a la misma realidad de las misiones jesuíticas, con mojones de cruces grabadas con la leyenda Yes, que quiere decir Jesús, Hijo Salvador. Eran las iniciales, así como teníamos las iniciales de INRI, que es Iesus Nazarenos Reis Judeorum. Finalmente, siguiendo por la ruta 12, nos encontraremos con muchos otros nombres guaraníes. Vamos a detenernos en Itatí como último dato, porque ya me están pidiendo micrófono. Entonces, vamos a decir como último dato que Itatí no es punta de piedra ni es pedregal. Itatí es síncopa y aféresis de Itá Morotí, que es la cal, y la cal es una característica del suelo de lo que hoy es el pueblo de Itatí. Monseñor Niella, el primer obispo de Corrientes, y Blasco Ibáñez, fundador de la Rosera de Nueva Valencia, acá en el Riachuelo, quisieron explotar comercialmente la cal de Itatí, pero es muy pobre y entonces no les convino y los dos intentos fracasaron. Pero Itá Morotí era el nombre de la cal para los guaraníes, pero como es una palabra muy larga, se le quitó moro y quedó Itatí nada más. Pero ojo con la escritura, porque cualquier palabra que se escriba mal en guaraní suena totalmente otra cosa, resulta totalmente otro sentido. Por eso hay que tener mucho cuidado y el nombre de Itatí en el fondo es la cal. Eso es lo que significa el pueblo de Itatí, que nos fue fundado en 1615 por Fray Luis de Bolaños,
sino que él lo ordenó, lo transformó en una reducción guaranítica, franciscana, lo que ya existía como poblado a la llegada de Sebastián Gaboto en 1528 en la cercanía de Itatinguá, o sea, la cantera, era el poblado que se llamaba así, donde lo regía el cacique Yaguarú, no Yaguarón como muchos lo popularizan, especialmente en las canciones, porque una terminación en consonante no existe en guaraní, pero sí Yaguarú, que quiere decir el lobo, porque era un personaje mitológico de la realidad de los guaraníes. Bien, ya que el tiempo ya no me permite seguir más, los que tengan interés en el resumen de la exposición, puedo facilitar, pueden hablar con la señora Sandra Cuenca para que fotocopien la intervención. Muchas gracias. Doctor Gavino, muchas gracias. Un aplauso. Seguramente podríamos estar hablando toda la tarde de la toponimia de Corrientes y se me ocurre mencionar simplemente 3 nombres de puntas que tiene Corrientes: Arazatí, Ñaró y otra punta más que no estoy recordando en este momento, pero son 7 y las 7 tienen nombres de guaraní. Así que podríamos tranquilamente, como tarea para la casa, buscar esos nombres y saber cuáles son los nombres de guaraní que tiene esta ciudad de Corrientes, que son 7 puntas. Muchísimas gracias por todo. Los alumnos se tienen que retirar porque tienen horario de salida de escuela. Doctor Gavino, muchísimas gracias por su presencia. Al público en general, muchísimas gracias por la asistencia. Y damos concluida el segundo encuentro de Cultura Guaraní. El 28 del año que viene nos volveremos a encontrar para una tercera edición. Muchísimas gracias a todos. Agradecimiento a la Casa del Bicentenario que nos ha prestado, nos ha cedido amablemente a todo el personal de la Casa del Bicentenario que han colaborado hoy en día y a toda la Dirección de Cultura que ha hecho posible este evento. Muchísimas, pero muchísimas gracias.